Muchos hombres piensan que el fracaso viene de afuera, de un jefe injusto, de una economía difícil, de una oportunidad que nunca llegó. Pero la verdad es que, la mayoría de las veces el enemigo está dentro. Está escondido en la manera de pensar, en las historias que se cuentan en silencio, en las excusas que parecen lógicas. Yo, Brian Tracy, entendí que lo que lo separa del éxito no son las circunstancias, son las creencias. Cada pensamiento que acepta sin cuestionar puede volverse una barrera invisible que lo deja atascado aunque se esfuerce. Pero así como se aprenden ideas limitantes, también pueden desaprenderse. La mente es moldeable y cuando usted empieza a controlarla en lugar de obedecerla, todo cambia, porque el éxito no comienza cuando aparecen los resultados, empieza cuando deja de traicionarse con lo que piensa. Estos pensamientos, aunque parezcan pequeños, sabotean su avance cada día. Reconocerlos es el primer paso para liberarse. El primer pensamiento que bloquea su éxito es uno de los más comunes y destructivos. No soy suficiente. No lo dice en voz alta. Tal vez ni lo piensa claramente, pero lo siente, lo arrastra, lo carga cada vez que duda de sí mismo, cada vez que se compara, cada vez que frente a una oportunidad cree que otro está más preparado, más calificado, más listo. Esa idea silenciosa de que hay algo en usted que no alcanza, que falla, que no está al nivel, esa idea lo detiene, no porque sea cierta, sino porque la ha repetido tantas veces que su mente la tomó como verdad, y el cerebro, una vez programado, busca confirmar lo que cree, no cambiarlo. Entonces lo empuja a tomar decisiones pequeñas, a soñar en corto, a conformarse, a posponer, a no mostrarse, no por falta real de capacidad, sino por fidelidad a esa mentira antigua que repite cada mañana: no soy suficiente. Y esa mentira se filtra en todo, en cómo camina, en cómo habla, en cómo mira, en cómo decide. Lo vuelve inseguro, lo vuelve lento. Porque si en el fondo cree que no es suficiente, no se permite ganar, porque si gana el mundo lo verá, y si el mundo lo ve tendrá miedo de ser descubierto como un fraude. Ese es el pensamiento raíz de la mayoría de los bloqueos. No es el miedo al fracaso, es el miedo a que otros descubran que no merece el éxito. Y ahí es donde se destruye a sí mismo sin notarlo, rechazando oportunidades, evitando retos, quedándose en lo seguro, procrastinando hasta llegar al sabotaje, y después lo justifica. No era el momento, no me sentía bien, no tenía tiempo. Pero la verdad es que algo dentro de usted decidió no avanzar porque cree que no vale lo suficiente. Debe entender esto con urgencia. Nadie logra una meta grande creyendo que no la merece. Nadie se convierte en su mejor versión desde una identidad herida. Tiene que cambiar esa creencia, no cuando tenga resultados, no cuando otros lo reconozcan. Ahora, aunque duela, aunque no tenga pruebas todavía, aunque la voz del pasado grite lo contrario, tiene que mirarse al espejo y afirmar con firmeza: soy suficiente, no por lo que logré, sino por lo que estoy decidiendo construir. Porque cuando se asume como suficiente, empieza a caminar distinto, a hablar con más claridad, a decidir con más fuerza, a dejar de pedir permiso para existir. Este pensamiento, que parece pequeño, ha destruido miles de vidas, porque no grita, no golpea, solo susurra, pero susurra cada día, y lo que se susurra todos los días, se convierte en ley. Romper esa ley es su tarea, callar esa voz es su responsabilidad, porque mientras no lo haga seguirá viviendo como alguien que pide perdón por intentar crecer. Y ese hombre nunca llega lejos, porque no es el mundo quien lo detiene, es él mismo con una frase repetida una y otra vez. Pero si hoy la reconoce, si hoy decide no obedecerla más, entonces ya no es el mismo, porque quien cambia su pensamiento raíz cambia su destino. El segundo pensamiento que sabotea su éxito es igual de silencioso y aún más peligroso. Ya es demasiado tarde para mí. Lo pensó cuando vio a alguien avanzar, lo sintió cuando intentó algo nuevo, y la mente le recordó su edad, sus errores, sus intentos fallidos, el tiempo perdido. Y ese pensamiento lo paraliza porque parece lógico. Si hubiera empezado antes, ya estaría allí. Si no me hubiera equivocado, hoy tendría más. Si no me hubiera detenido, ya habría llegado. Y se queda atrapado en ese ciclo, lamentando el pasado y detenido en el presente, como si el tiempo fuera el enemigo y no su pasividad. Lo más triste es que esa idea de es tarde para mí viene envuelta en tristeza que parece sabiduría. Lo hace sentirse realista, consciente, pero no lo es. Es solo una excusa disfrazada de reflexión, porque no es el tiempo el que lo limita, es lo que hace con él. No importa si tiene 30, 40, 50 o más. No importa si falló una vez, 10 veces o 100. Lo que importa es si aún respira y tiene decisión, porque hay hombres que a los 25 ya se rindieron, y hay otros que a los 60 apenas están comenzando. La diferencia no está en el calendario, está en la mentalidad. Tiene que destruir esa idea de que ya pasó su momento. No existe el momento perfecto, existe el momento que usted decide usar,
y ese momento siempre es ahora. Cada minuto que pasa lamentándose es un minuto robado al hombre que puede ser, al negocio que puede construir, a la familia que puede formar, al cuerpo que puede entrenar, a la disciplina que puede adoptar. Usted no controla el pasado, pero sí lo que hace con lo que queda. Y si cada día empieza con la frase ya es tarde, está declarando su renuncia en silencio. Está aceptando un futuro mediocre por un pasado que ya no cambia. Mírese con honestidad. Pregúntese, ¿a quién le sirve esa creencia? ¿A su mejor versión? ¿A su propósito? ¿A sus hijos si los tiene? No, solo le sirve a la parte de usted que busca justificarse para no actuar, que quiere protegerse del riesgo de intentar otra vez, pero esa parte no puede liderar su vida. Esa parte debe callar, y calla cuando usted se levanta y actúa, cuando usa su edad como fuego, no como freno, cuando toma lo vivido como base, no como prisión, porque la vida no se mide en años, se mide en decisiones, y cada decisión fuerte puede recuperar tiempo perdido, puede acelerar avances, puede devolver impulso. Nunca es demasiado tarde si el fuego sigue vivo, nunca es tarde si la voluntad aún respira, pero si deja que ese pensamiento guíe sus mañanas, seguirá caminando en círculos, repitiendo lo que un día será epitafio. Pudo haber sido más, no lo permita, no hoy, no usted, porque el reloj no se detiene, pero tampoco debe hacerlo usted. El tercer pensamiento que sabotea su éxito parece inofensivo, hasta humilde, pero en verdad es una trampa. No quiero destacar, tal vez lo cubre con humildad, dice que no le interesa llamar la atención, que no quiere figurar, que prefiere estar atrás, y aunque suena noble, muchas veces es miedo. Miedo a mostrarse, miedo a ser criticado, miedo a brillar y que alguien quiera apagarlo. Entonces se esconde, se achica, baja el volumen de su talento, de sus ideas, de su presencia, y cree que así está más seguro. Pero lo que hace es borrarse. Se quita del camino antes de que la oportunidad lo encuentre. Porque el mundo no le va a rogar para que muestre su valor, no lo va a invitar con alfombra roja para que aporte, no lo va a descubrir si usted mismo se esconde. Usted debe decidir mostrarse, hablar, ocupar espacio, no por ego, por responsabilidad, porque su crecimiento no solo le sirve a usted, le sirve a su familia, a sus compañeros, a su entorno. Usted callado no ayuda a nadie, usted escondido no cambia nada, y si espera sentirse totalmente listo para mostrarse, esperará toda la vida. Porque nunca se siente uno libre de duda. Lo que se siente es compromiso, y ese compromiso lo empuja, lo mueve, lo hace actuar aunque tiemble. Tiene que entender que su grandeza no es lujo, es deber. Que esconderse no es humildad, es traición. Que minimizarse no lo hace mejor, lo hace inútil. Porque nadie puede aportar si vive en la sombra. Ese pensamiento de no quiero destacar, viene del miedo a no sostener el nivel, miedo a llegar y no poder quedarse. Pero ese miedo no se vence huyendo, se vence creciendo, preparándose, aceptando que a veces fallará, pero eso no lo define. Lo que lo define es su capacidad de levantarse, de mostrarse una y otra vez hasta que su voz y su impacto ya no puedan ignorarse. Destacar no es ser el más ruidoso, es ser el más auténtico, el más firme, el más comprometido con su visión. Y si esa visión lo incomoda, es porque es real, porque lo desafía, porque lo empuja a ser más de lo que ha sido. No la esconda, no la apague, no la posponga. Hable, escriba, comparta, proponga, cree y camine con la convicción de que su presencia vale, que sus ideas tienen fuerza, que su historia puede inspirar a otros. Porque el hombre que deja de temer a la visibilidad, empieza a ocupar el lugar que la vida tenía guardado para él desde el inicio. Y ese lugar no está en la sombra, está en la luz, en la acción, en la voz. Ahí es donde lo necesitan, ahí es donde debe estar. El cuarto pensamiento que sabotea su éxito se disfraza de sentido común. Pero es una cárcel mental, no es el momento adecuado, una frase que parece madura y estratégica, pero que en el fondo es solo una excusa elegante para no actuar. Si es honesto, lleva años diciéndose eso. Ahora no puedo, cuando tenga más dinero, cuando termine esto, cuando esté más preparado, y así pasan los meses, los años, la vida, esperando un momento perfecto que no existe. Porque la vida siempre tendrá problemas, siempre habrá incertidumbre, siempre habrá algo que atender, algo que temer, algo que falte. Si espera que todo esté en orden, nunca se moverá, y si no se mueve ya está fracasando. Este pensamiento ha destruido más sueños que el miedo al fracaso, porque al menos el que fracasa lo intentó. Pero el que espera el momento ideal nunca empieza. Se convierte en un experto en planes no hechos, en ideas que nunca pisan tierra, y lo peor, empieza a creerse esa mentira. Cree que es inteligente esperar, pero en realidad está siendo cobarde. Está evitando la incomodidad que todo cambio verdadero trae, porque lanzarse ahora con lo que tiene, con lo que sabe, con lo que puede, significa enfrentar sus límites reales. Eso duele,
Eso asusta, eso lo expone, pero también lo libera. No espere a que todo se alinee. Alinéese usted, haga lo que pueda desde donde está, con lo que tiene. Porque ahí nace el crecimiento, no en la comodidad, sino en el caos elegido, en el riesgo que lo despierta, en la decisión que lo sacude. Si quiere cambiar su vida, tiene que aceptar que nunca será el momento perfecto, pero siempre será su responsabilidad. Y eso es poder, poder de elegir, de actuar, de avanzar sin garantías, pero con decisión. Y si algo de esto resuena en usted, si siente que no es casualidad escuchar esto hoy, entonces suscríbase a Motivación Brian Tracy. No lo haga por el canal, hágalo por la promesa que está a punto de hacerse a sí mismo. No espero más, me muevo, porque desde aquí no se trata de tener más información, se trata de tener más acción, y cada mensaje será una herramienta para recordárselo, para empujarlo, para sacarlo de ese estado de pausa eterna en el que ha vivido demasiado. Escriba en los comentarios: no necesito el momento perfecto, actúo ahora. Escríbalo no para otros, sino para usted, para dejar constancia de que hoy fue el día en que dejó de esperar permiso, el día en que se miró al espejo y dijo: estoy listo aunque no me sienta listo, porque ahí empieza el verdadero cambio, no en la seguridad, sino en el compromiso. Y el compromiso no espera, el compromiso actúa, y el hombre que actúa aunque tiemble, siempre está adelante del que espera, siempre. El quinto pensamiento que sabotea su éxito parece lógico, pero es profundamente limitante. No vale la pena si no es perfecto. Esa idea lo empuja a retrasar, a revisar 1000 veces, a nunca sentirse listo, porque si no lo puede hacer impecable, si no se ve como lo soñó, si no alcanza su ideal, entonces lo posterga, lo abandona o ni siquiera lo empieza. Y ese perfeccionismo que parece exigencia sana en realidad es una trampa disfrazada de excelencia. Es miedo disfrazado de exigencia, porque el que espera perfección antes de empezar elige la inmovilidad, confunde calidad con parálisis. Pero la vida no premia al más detallista, premia al que actúa, corrige, aprende y vuelve a actuar. Usted no necesita hacerlo perfecto, necesita hacerlo real. Necesita dar un paso, aunque sea torpe, aunque no sea como lo imaginó, aunque le falte técnica o experiencia. Porque lo que lo lleva al siguiente nivel no es la perfección, es la constancia, el ajuste, el camino recorrido con intención. Usted no se convierte en un hombre de éxito porque todo le salió bien desde el inicio. Se convierte en un hombre de éxito porque no se detuvo aunque algo saliera mal, porque no necesita aprobación para seguir, porque no necesita perfección para avanzar. Lo más triste de este pensamiento es que le roba la oportunidad de aprender, porque el que no empieza por miedo a fallar perfecto jamás mejora. Pero el que se lanza con humildad aprende 10 veces más que el que observa desde la orilla, porque está en el juego, porque lo vive, no lo imagina. Y ese aprendizaje, aunque duela, lo afila, lo fortalece, lo hace crecer de verdad. Mírelo claro. ¿Cuántos proyectos dejó en pausa por no sentirse a la altura? ¿Cuántas ideas murieron en su mente porque no estaban listas? ¿Cuántas oportunidades dejó pasar por miedo a no hacerlo perfecto? Esas no fueron decisiones lógicas, fueron actos de miedo disfrazado. Y si no lo reconoce, seguirá repitiendo ese patrón. Admirará a los que se atrevieron y se castigará en silencio por no haberlo hecho. Rompa esa idea hoy. Hágalo mal si es necesario, pero hágalo, publique, escriba, hable, intente. Porque el que se atreve en su versión imperfecta, avanza 1000 veces más que el que espera ser invencible. Y ese avance, aunque sea lento, construye un hombre sólido. Un hombre que se respeta porque actúa, porque no espera la perfección para empezar a vivir su propósito, porque entiende que la perfección no es el inicio. Es el resultado de haber fallado con coraje muchas veces. Y ese hombre, el que actúa aunque no se sienta listo, es el que inevitablemente llega. El sexto pensamiento que sabotea su éxito está escondido en lo cómodo, en lo conocido, en lo repetido. Siempre he sido así. Esa frase que parece aceptación madura de su carácter, es en realidad una cadena disfrazada, porque al decirla está diciendo no puedo cambiar. Está declarando que su historia pasada define su futuro, que lo que fue, lo que hizo, lo que toleró, lo vuelve fijo, inamovible. Y eso es mentira. No hay identidad más peligrosa que la que cree que ya está terminada. Porque si usted cree que ya es así, entonces no importa cuántas metas escriba, cuántos libros lea, cuántos mensajes escuche, su mente trabajará para confirmarle que no puede cambiar, no porque le falte capacidad, sino porque su pensamiento se volvió frontera. Siempre he sido desordenado, siempre he sido flojo, siempre he sido impaciente, siempre me cuesta concentrarme,
Esas frases no son descripciones, son sentencias. Son etiquetas que usted mismo se puso durante años. Y al repetirlas, su mente construye comportamientos alrededor de ellas, porque el cerebro prefiere coherencia antes que verdad. Si usted dice que es flojo, actuará como flojo para no contradecirse. Si dice que no tiene disciplina, su cuerpo encontrará maneras de confirmarlo, porque una identidad repetida se convierte en orden para el subconsciente. Y si quiere cambiar su realidad, no basta con cambiar hábitos. Tiene que cambiar la raíz, lo que cree que es. Usted no es sus costumbres, no es sus defectos repetidos. Usted es lo que decide ser desde hoy. Porque el cambio no es negar su historia, es reescribirla con valor. Es decir, fui así hasta ahora. No tiene que negar que le costó, no tiene que ocultar que falló, pero sí debe declarar que ya no se define desde su versión rota, porque lo que se repite se fortalece. Y si cada día reafirma lo que no quiere ser, seguirá construyéndose desde ahí. Tiene que hablarse con otra intención. Cambiar esas frases automáticas por afirmaciones conscientes. En lugar de siempre he sido así, dígase hoy actúo diferente. En lugar de no soy disciplinado, afirme estoy entrenando mi disciplina. En lugar de soy impulsivo, diga estoy aprendiendo a controlar mis emociones. No porque sea mentira, sino porque es dirección, es nueva programación. Y esa programación diaria cambia comportamientos. Porque lo que uno declara con fuerza cada día termina siendo realidad. No permita que lo que fue anule lo que puede ser. No se conforme con una identidad que lo encierra. Usted puede romper esa historia. Puede decidir ser un hombre nuevo. Puede decidir desde este minuto que no es esclavo de lo que fue, que está en construcción, que tiene derecho a evolucionar, que no necesita permiso para cambiar, solo voluntad, solo decisión, solo una voz que diga con firmeza, hoy elijo ser distinto, y esa elección basta para empezar. El séptimo pensamiento que sabotea su éxito es uno de los más peligrosos, porque se disfraza de realismo, de madurez, de prudencia. No quiero decepcionarme otra vez. Lo pensó después de fallar, después de dar su tiempo, su energía, su esperanza y no obtener lo que esperaba. Ese pensamiento nace del dolor de haber confiado en algo que no funcionó, en alguien que no cumplió, en un sueño que no se cumplió, y como dolió, su mente creó una defensa que dice mejor, no te ilusiones, mejor no esperes tanto, mejor no sueñes grande. Pero esa defensa que parece protegerlo, lo está apagando por dentro. Porque vivir sin metas, sin impulso, sin esperanza, es existir a medias. Este pensamiento lo vuelve un hombre que se guarda, que se apaga, que dice veremos qué pasa. En lugar de decir voy a hacer que pase. Prefiere no sentir entusiasmo para evitar la caída. Pero así como evita la caída, también evita el vuelo. Porque no se puede avanzar con un pie en el freno. No se puede construir algo grande si el motor está lleno de dudas y precauciones. Y ese miedo, si no se enfrenta, lo hará vivir en lo mínimo, en lo seguro, en lo tibio. Y lo tibio no transforma, no deja huella, no cumple destino. Tiene que entender que no vino al mundo a protegerse del dolor. Vino a crecer, a descubrir, a expandirse. Y en ese camino sí habrá decepciones, sí habrá caídas, sí habrá golpes. Pero también habrá momentos de grandeza que solo verá si se atreve, si vuelve a confiar, si se entrega al proceso aunque duela otra vez. Porque ningún hombre fuerte se formó huyendo de heridas, se formó enfrentándolas, aprendiendo, levantándose más sabio, más firme, más decidido. Si vive evitando la decepción, terminará decepcionado de sí mismo, porque sabrá que nunca se dio la oportunidad real, que nunca lo intentó con todo, que se quedó a la mitad por miedo a perder. Y no hay pérdida peor que mirar atrás y saber que nunca se lanzó. Hoy mire ese pensamiento de frente, reconózcalo, agradézcale por querer cuidarlo y despídalo, porque no necesita más protección, necesita más valor, más decisión, más compromiso con su futuro. Pregúntese, ¿puedo soportar la decepción? Sí, lo que no puedo soportar es vivir estancado, porque el hombre que se atreve, aunque pierda, siempre gana algo, y ese algo, experiencia, carácter, claridad, lo fortalece y lo prepara para lo que viene. El octavo pensamiento que sabotea su éxito se disfraza de compasión, de justicia, de equilibrio, pero es una forma de autosabotaje. Primero debo ayudar a todos los demás. Lo pensó muchas veces cuando quiso enfocarse en sus proyectos, pero se sintió egoísta. Cuando tuvo una meta personal pero la postergó porque otros lo necesitaban. Cuando sintió culpa por priorizarse y se puso en segundo lugar. Pero no hay nada noble en vivir solo para los demás si eso significa olvidarse de usted. Porque un hombre vacío no puede sostener a nadie. Un hombre desconectado de sus metas y de su propósito, se convierte en una sombra que funciona pero no vive. Y el mundo está lleno de hombres así, buenos padres, buenos compañeros, buenos hermanos,
que se olvidaron de ser buenos consigo mismos, que confundieron amor con sacrificio total, y que por querer ser todo para todos dejaron de ser algo para sí mismos. Tiene que entender esto. No puede dar lo que no tiene, no puede inspirar si vive frustrado, no puede sostener si está roto. Priorizarse no es egoísmo, es estrategia, es inteligencia, porque cuando usted crece, los que lo rodean crecen. Cuando usted brilla, muestra a otros que también pueden hacerlo. Cuando dice no con claridad, enseña límites sanos. Y cuando se pone primero, no está olvidando a los demás, se está preparando para servir mejor. Pero ese pensamiento primero todos los demás está grabado por cultura, por familia, por experiencias, y si no lo cuestiona seguirá guiando su vida. Lo hará dar de más, ceder de más, mientras sus sueños mueren en silencio. Y un día se mirará al espejo y se preguntará, ¿cuándo fue la última vez que elegí por mí? Y si no sabe la respuesta, es hora de un cambio. Desde hoy repítase, ayudo mejor cuando estoy fuerte, y para estar fuerte debo elegirme. No siempre, no de forma egoísta, pero sí con decisión, porque usted también importa. Su descanso importa, su salud importa, su proyecto importa. Y cuando lo acepta sin culpa empieza a caminar distinto, a poner límites con paz, a dar con alegría. Recuerde, los que lo aman no quieren verlo apagado, quieren verlo completo. Así que no se traicione en nombre de la ayuda. El mayor acto de amor que puede dar es convertirse en su mejor versión. Eso solo pasa cuando deja de postergarse y camina firme hacia lo que lo hace fuerte, aunque duela al inicio, aunque incomode, porque después cuando esté pleno, podrá dar desde la abundancia, no desde la carencia. El noveno pensamiento que sabotea su éxito parece realista, pero es una trampa. Ya intenté y no funcionó. Esa frase parece un hecho, pero en realidad es un cierre anticipado. No describe el pasado, define el futuro. Y es una de las formas más tristes de sabotaje, usar lo que no salió antes como prueba de que no vale la pena volver a intentar. Tal vez lo intentó con todo. Tal vez puso horas, energía, corazón, fe, y no vio resultados. Tal vez incluso lo criticaron y se rieron. Y eso dolió, lo entiendo. Pero un intento fallido no es un destino final, es un paso. Un paso que lo acercó aunque no lo parezca, que le mostró qué ajustar, qué aprender, qué fortalecer. Pero si lo convierte en excusa para no volver a moverse, entonces no fue un paso, fue un entierro. No se castigue por fallar, se hunde el que deja de intentar, se apaga el que deja de creer, se rinde el que deja de actuar. Porque la verdad es que usted no está definido por lo que no logró, sino por lo que aún está dispuesto a construir. Y si esa idea de ya intenté y no funcionó, sigue gobernando su mente, cada vez que vea una oportunidad se recordará que no vale la pena, pero eso no es real, es un blindaje para no sentir dolor otra vez. El problema es que también lo protege del crecimiento, porque no puede crecer quien no acepta volver a empezar. Pregúntese, ¿duele más intentar otra vez o quedarse con la duda de lo que pudo haber sido? Hay hombres que fallan y se levantan más sabios, y hay hombres que fallan una vez y se entierran para siempre. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que convierte la experiencia en excusa o el que convierte el intento en aprendizaje? Tal vez antes no funcionó, pero hoy no es el mismo. Si aprendió, si creció, si cambió, es justo volver a intentar. No por terquedad, por evolución. Porque ahora lo hará con más claridad, con más temple, con más carácter. Y aunque falle otra vez, seguirá avanzando. Porque los grandes resultados llegan a los que se niegan a cerrar la historia antes de tiempo. Usted tiene la pluma en la mano. Va a escribir un final de renuncia o una nueva página. Porque lo que no funcionó antes no es sentencia. Es un escalón más. Y los escalones no son fracasos, son parte de la escalera. Y finalmente el 10º pensamiento, el más común, el más devastador. Así estoy bien. Una frase que parece paz pero es resignación. Una frase que se dice cuando ya no quiere luchar, cuando aprendió a sobrevivir en lo que no duele pero tampoco lo reta. Así estoy bien no significa plenitud, significa conformismo. Significa que dejó de imaginar algo más alto, que apagó la voz que lo empujaba a crecer, que ahora solo se mantiene. Y lo entiendo, porque llega un punto en que uno se cansa. Pero si ese cansancio se convierte en estilo de vida, entonces lo que hace es rendirse con elegancia. Está apagando su fuego interno por miedo a que vuelva a quemarlo, y se dice a sí mismo estoy bien, pero no lo está. Está anestesiado, porque la mente ama lo conocido, aunque no lo llene. Y ese pensamiento de así estoy bien le permite existir sin preguntas, sin incomodidad, pero también sin evolución, sin intensidad, sin propósito. El propósito no nace en la comodidad,
nace en la incomodidad, en la visión de lo que puede ser. Pregúntese con honestidad, ¿estoy viviendo o me estoy manteniendo? ¿Siento entusiasmo por mis días o los repito como rutina? Porque el hombre que dice así estoy bien, pierde el derecho de pedir un destino diferente. No se trata de estar mal, se trata de querer más sentido, más impacto, más vida. Y lo más triste es que este pensamiento no mata rápido, mata lento, apaga sin ruido, marchita la ambición, hasta que un día se da cuenta de que pasaron años y nada cambió. Pero usted no vino a sostener lo que no sirve. Usted vino a avanzar, a crecer, a descubrir. Y si algo dentro de usted se mueve ahora, si estas palabras lo incomodan, es porque no está bien. Y eso es una bendición, porque quien aún siente incomodidad, aún tiene impulso. Y quien aún tiene impulso aún puede cambiarlo todo. No se diga más esa frase, cámbiela, dígase puedo más, merezco más, estoy listo para el siguiente nivel. Porque cuando cambia esa frase, cambia su energía. Y cuando cambia su energía, la vida responde. Las oportunidades lo notan, las personas correctas lo sienten, y su historia empieza a girar, no por magia, por decisión. Porque el verdadero enemigo no es el fracaso, ni el miedo ni la escasez, es el pensamiento cómodo que le susurra cada mañana así estoy bien. Cállalo y dé paso a un nuevo usted, porque lo mejor de su historia aún está por escribirse.